No Ok. Listo. Listo. Hola, buenos días. El día de hoy les vengo a presentar un poco acerca del trabajo terminal denominado Diagnóstico de las Políticas Institucionales de la UAMEX para visibilizar y erradicar las barreras actitudinales e institucionales que impiden la inclusión educativa. Bien, como inicio, mi trabajo, pues obviamente debe de llevar un objetivo y una pregunta al problema. En el objetivo tenemos que era generar un diagnóstico de las políticas universitarias para visibilizar y erradicar las barreras actitudinales, institucionales y fortalecer la inclusión desde la educación que se ofrece en la UMX. La pregunta principal era cómo se integra la educación vinculada al enfoque de accesibilidad, esto obviamente para las políticas institucionales vigentes de la universidad. En el marco teórico conceptual, bueno, los principales aportes que yo pude retomar en esta investigación corresponden a un paradigma que es aquel que va a servir como fundamento para la discriminación y cómo este debe de ser transformado a través de la educación y de algunos expositores importantes, como lo menciona Kuhn, que nos aporta el principal definición del paradigma, que es un conjunto de ideas que van a generar que una persona tenga un cierto actuar o bien también una comunidad. En cuanto a la educación como estrategia para el cambio de paradigmas, tenemos ahí principalmente a algunos teóricos como es, perdón, disculpen, estoy un poco nerviosa, la verdad. Bueno, tenemos aquí algunos teóricos que hablan acerca de la importancia de la educación que sea transformadora de las sociedades y que ésta ayude a que los individuos puedan generar en sus entornos un cambio. En este cambio obviamente debe de tener de la perspectiva social para una mejora y una continua transformación. Dentro de las teorías del poder de la influencia de la educación superior tenemos a Foucault, que habla cómo las escuelas, si bien van a transmitir conocimientos, también entre ellos van a generar una serie de represalias o de maneras de generar que el individuo pueda pues, desarrollar sus capacidades. Dentro de la accesibilidad, yo estoy hablando de la física, de la actitudinal y de lo normativo. Física hace referencia a todos los espacios que se han generado, actitudinal hacia las posturas que tienen las personas frente a lo nuevo, a lo desconocido, y lo normativo son todas aquellas políticas públicas o bien en este caso políticas institucionales que van a hacer que la universidad funcione. Estas políticas públicas institucionales para la inclusión obviamente deben de tener la perspectiva y la mirada de atender a la población en el mayor número posible. Asimismo, todo esto va enfocado en la parte de justicia social. Dentro del marco contextual referencial, bueno, tenemos principalmente el surgimiento de las universidades, que es los orígenes y la autonomía. En América Latina resulta muy importante hablar de esta autonomía porque gracias al movimiento de Córdoba es como las universidades van a generar sus propios espacios, van a generar la manera en la cual se van a relacionar los individuos y sobre todo los espacios hacia donde se piensan dirigir todas las perspectivas con las que se cuentan. También es importante en el marco contextual referencial hablar de la interseccionalidad, porque es aquí donde van a converger muchos grupos y todos estos grupos, bueno, van a tener ciertas características que van a hacer que grupos específicos sean atendidos. Estos grupos específicos a los que convergen dentro de la universidad vamos a encontrar a las mujeres, a las personas con discapacidad, afrodescendientes, indígenas y grupos LGBTIQ+, y sus necesidades. Si bien no son los únicos grupos a los que hay que atender dentro de la universidad y hace falta pues ampliar la mirada, sí son de los que actualmente la universidad solamente tiene reconocidos. Dentro del marco jurídico legal tenemos la parte internacional en la cual, pues de base tenemos que hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, asimismo el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, por último, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Cabe hacer mención en este último punto que solamente se van a tomar el punto 4, que habla de la educación, el punto 10, que habla acerca de las ciudades inclusivas,
Y bueno, básicamente son los dos, pero pues como sabemos, todos tienen una relación entre sí. Dentro de la parte legal nacional tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de inicio al capítulo, al artículo número 1, que habla de la discriminación y de cómo esta debe de ser erradicada y sancionada. Asimismo, de los derechos de las personas adultas mayores, que si bien la universidad está apenas iniciando el camino para trabajar hacia este grupo en específico, bueno, es un grupo que también tenemos que atender dentro de la universidad. Asimismo, tenemos a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, esto para cualquier grupo que antes mencioné. También tenemos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. También tenemos la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Aquí hay que hacer una nuevamente acotación, como tal, los pueblos indígenas como tal no tienen una única ley que los respalde, sino que dependiendo la perspectiva y dependiendo la mirada hacia la cual se piensa trabajar, bueno, hay algunos elementos que los van a ayudar a su protección. También tenemos la Ley General de Educación, que va a sentar los principios de la nueva escuela mexicana sobre los cuales la educación va a girar en torno, y bueno, la Ley General de Educación Superior, que es la cual está rigiendo a la universidad. Dentro de la investigación, lo que se llevó a cabo es una metodología de tipo cualitativa, un estudio de casos, y es de tipo comparativa. Se utilizó el instrumento que ustedes pueden ver en pantalla, en el cual se está trabajando un análisis, del Programa General de Desarrollo del año 2021 al 2033, el PRDI, el Plan Rector de Desarrollo Institucional del 2021 al 2025, y por último se hace la comparativa con el PRDI que tenemos vigente, que es del 2025 al 2029. Como tal, estos tres documentos que fueron analizados, se puso la perspectiva bajo el modelo educativo, el entorno, los programas educativos, docencia y estudiantes. Asimismo, este instrumento de evaluación, de análisis, fue acompañado de una serie de encuestas que fueron aplicadas a docentes, administrativos y estudiantes para poder comprender un poco de cómo es que cada uno de estos grupos entienden y viven a la universidad. Dentro de los resultados más relevantes que podemos encontrar con la aplicación del instrumento, bueno, tenemos que dentro del modelo educativo se transita hacia los principios de la nueva escuela mexicana, pero esto desafortunadamente no tiene una divulgación, y pues esto repercute en la manera en la cual se está enseñando y se está formando a los futuros profesionistas que están en la universidad. Hay un cierto desconocimiento del modelo educativo, también hay una falta de difusión y sobre todo hay una falta de un determinado orden en este punto. Si bien en diversos espacios, en diversas actividades se habla del modelo educativo, realmente hasta el momento no hemos encontrado un archivo oficial que lo determine. En cuanto al entorno educativo, se encontró que se identifican algunas barreras arquitectónicas, pero no es lo único que tenemos que atender dentro de la parte de la accesibilidad universal, sino que también debemos de entender las relaciones que existen dentro de la universidad, por lo cual los programas educativos hay que analizarlos y se tiene un conocimiento teórico sobre las temáticas sociales, es decir, solamente se da de manera teórica, como ya lo mencioné, también se dan temáticas de derechos humanos y sus problemáticas, pero los alumnos y los mismos administrativos y docentes no saben cómo aterrizarlo a la vida cotidiana, no saben cómo abordarlo y problematizarlo. Eso es algo muy importante. Dentro de la docencia hay muchos docentes que han tenido capacitaciones. De hecho, el CIA es uno de los espacios que a ellos les imparte constantemente capacitaciones acerca de cómo enseñar de derechos humanos, pero la realidad es de que esos conocimientos todavía no han aterrizado, hay mucho desconocimiento y bueno, pues esto es parte importante de la enseñanza. En cuanto a la parte estudiantil, hay mucha apatía en participar de manera constante en cuestiones de, por ejemplo, que se les hace la llamada de atención para que puedan
participar en actividades curriculares, en la elaboración del PRDI, y pues los estudiantes, muchos de ellos no se acercan a este tipo de actividades. También lo pudimos apreciar en la elaboración de todas las encuestas, pues algunos de ellos presentaban muchísimas pues barreras, principalmente barreras actitudinales que no hacían posible esta participación. También hay un desconocimiento en cuestión de los conocimientos de las metas, de la visión que tiene la universidad, pero hay una clara intención de la participación y de la actuación. Esto se pudo notar nuevamente mediante las encuestas de que muchos desconocen de las temáticas de la accesibilidad universal, de los derechos humanos, pero les gustaría participar dentro de un colectivo que les ayude a fortalecer sus conocimientos en este rubro. Dentro de la propuesta que yo estoy aquí mencionando es una batería de indicadores que, si bien aquí lo pongo muy escueto, la verdad, son 14 reactivos, perdón, para cada uno de los indicadores, que si me permiten voy a dar lectura solamente a algunos, no a todos, porque en total son 14 por cada uno de los rubros. Son más de 42 reactivos y bueno, dentro de las culturas inclusivas estamos hablando de que se eviten etiquetas negativas basadas en origen socioeconómico, discapacidad, edad, etnia, género, orientación sexual y condición de salud. Asimismo, que se reconozca el trabajo y la participación en acciones encaminadas a la inclusión dentro de la universidad. En cuanto a las políticas inclusivas, la comunidad universitaria recibe periódicamente cursos de actualización acerca de la accesibilidad universal y que existan códigos de práctica que reducen barreras para el aprendizaje, integrando apoyo a idiomas indígenas. En cuanto a la parte de evolucionar hacia prácticas inclusivas, se propone que exista un área de atención en donde el alumnado externe sus necesidades educativas para que sean consideradas dentro de la enseñanza. Asimismo, que los recursos económicos institucionales se distribuyan equitativamente para fomentar una inclusión, diversidad e interculturalidad. De primera instancia, lo que se busca es evaluar qué tanto se tiene en la universidad, por eso tienen ahí la parte de cumplimiento, y posteriormente a ello, llevar a cabo estrategias y acciones encaminadas a poder generar estos tres tipos de indicadores: culturas inclusivas, políticas inclusivas y evolucionar hacia prácticas que generen la inclusión. Si bien la accesibilidad se puede ver como una comparación hacia una casa, ustedes pueden ver que el entorno es aquel que va a ser el cimiento para todos, en el cual pues obviamente las políticas van a dar una fortaleza, van a hacer los cimientos, van a ser las estructuras que puedan dar paso hacia una mejora en lo actitudinal. Y pues obviamente la accesibilidad es todo el espacio que nosotros vamos a vivir. La accesibilidad universal no solamente se debe de ver como aquel paradigma, sino que también debe de ser algo que se viva en la universidad de manera constante. Dentro de las conclusiones, bueno, algunas de las que ustedes pueden ver es que el modelo educativo necesita ir en apego a las necesidades sociales, políticos e individuales, que incorpora temáticas para la vida cotidiana, superando la barrera teórica. Es decir, debemos de tener una educación integradora dentro de la universidad, en la cual, si bien se tiene que reforzar la praxis que van a tener los futuros pues formadores, perdón, los futuros profesionistas, pues ellos también deben de tener conocimientos de acerca del manejo de las emociones, de la cultura de la paz. Asimismo, también deben de ser una parte actitudinal en la cual deben de tener una crítica, en la cual ellos puedan proponer también acerca de cómo quieren una nueva universidad, qué es lo que la universidad les debe de ofrecer y qué es lo que, con lo que se cuenta. Del mismo modo, se requiere un seguimiento, expresión y atención de las necesidades de la diversidad por parte de especialistas, lo cual es muy importante y trascendente para que así podamos entender una versión y una visión específica de qué es lo que los estudiantes, administrativos y docentes requieren para poder llevar a cabo pues las funciones que llevan dentro de la universidad. También debemos de trascender de lo teórico a lo práctico mediante estrategias, no solamente mediante ideas, que éstas sean impuestas, sino que estas ideas deben de contar con la participación de todos los grupos que históricamente han sido vulnerados. Para esto es necesario que exista una perspectiva multi y transdisciplinaria para afrontar las problemáticas tanto sociales que se están viviendo como dentro de la universidad.
Por ello, es necesario atender e incorporar a las diversidades, no desde la imposición, sino desde el diálogo, en el cual podamos expresar todos de manera clara y sin temor a las represalias, pues las necesidades que cada uno tiene. Algo bien importante también es invitar y hacer estrategias específicas para afrontar a la indiferencia que tenemos muchos estudiantes por todas estas temáticas, pero también es invitar a los docentes, a los administrativos y a toda la comunidad de universidad a ser partícipe dentro de esto. Hace falta trabajar para el otro y no desde los egos que muchas veces hemos encontrado dentro de la universidad para la creación de grupos en pro de la accesibilidad universal. La universidad exige que, pues obviamente, todos aporten desde su perspectiva, desde su mirada, algo para que generemos espacios inclusivos. Y bueno, aquí tienen algunas de las referencias que fueron utilizadas dentro del trabajo. Y por último, quiero mencionar acerca de los trabajos realizados dentro de mis estancias y dentro de aquí de la universidad. Yo estuve trabajando en la DAE, en la Dirección de Acompañamiento Estudiantil, y bueno, algunos de los logros que pudimos generar fue esta creación de imágenes en las cuales pues estamos visibilizando fechas importantes que tienen relación con la accesibilidad universal, con hacer visibles las problemáticas sociales. Y bueno, asimismo tuve la oportunidad de presentarme en algunas caravanas, principalmente en la caravana de Amecameca, en la Dirección de Acompañamiento Estudiantil, en la cual pues tenemos el fomento hacia la accesibilidad universal, hacia la inclusión y bueno, temas relevantes para la comunidad. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la alumna Jessica González y damos paso a los comentarios, comenzando con la doctora externa, especialista Jessica Carrillo. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues primero quiero felicitarte por este trabajo tan largo que hiciste, es sumamente pues, significativo para mí, porque precisamente es un diagnóstico de todas estas barreras que todavía existen en la universidad y que esto pues tiene una trascendencia muy importante, ¿no? Hace tiempo hablábamos de que de algún modo pues ya se pudo realizar pues una intervención para que la convocatoria de este año de ingreso pues llevara precisamente ya los como tal personas con discapacidad, personas con neurodivergencia, ¿no? Esto que poco a poco se va a ir dando a la universidad. Valoro realmente tu trabajo, es muy completo, está muy bien sustentado legalmente, creo que tienes todos los sustentos que debe llevar tu trabajo, pero también valoro el esfuerzo que hiciste sobre estos cuestionarios que precisamente nos permiten comprender dónde se encuentran todavía las barreras, ¿no? Y que esto va muy de la mano precisamente con lo que yo actualmente me encuentro haciendo aquí dentro de la universidad también, porque es cuando ya de manera teórica se evidencia todo lo que a lo que uno se enfrenta cuando habla uno de accesibilidad universal. Ajá. ¿Por qué? Porque evidentemente hay mucha gente que pide precisamente ese tipo de capacitación, porque tú mencionabas, y que desafortunadamente en la universidad pues sí hay muchas capacitaciones, pero muy pocas que van de la mano con los derechos humanos, ¿no? Que es algo importante. Principalmente esta área a mí me interesa mucho porque justamente creo que se tiene que crear una universidad que valore y respete la dignidad humana, ¿no? Hace tiempo mencionaba el comentario de un alumno que decía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que de alguna manera los docentes pues nos puedan enseñar de una manera como más, no sencilla, pero sí más accesible, ¿no? En ese sentido. Entonces yo hablaba un poco también de que a veces nuestra libertad de cátedra no tendría que estar por encima de la dignidad de nuestros alumnos, ¿no? Entonces esta parte que es tan importante, pues tú la mencionas, ¿no? Ya está toda estructurada, está muy bien mencionada. Yo valoro mucho precisamente este trabajo, te felicito a la doctora Nesca, a la doctora Melissa, porque te supieron llevar de la manera, pues, creo que más oportuna y muy acertada. Creo que esto es una parte que hace mucha falta aquí dentro de la universidad,
porque muy pocos hablan de un diagnóstico, ¿no? A pesar de que se pueda ir trabajando, pues no ha habido todavía alguien que haga un diagnóstico íntegro sobre accesibilidad, ¿no? Hablando de toda la diversidad que existe. Me encantó porque tú abarcas precisamente todos los grupos específicos que efectivamente han sido vulnerados durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo lo valoro, aprecio mucho que se me haya tomado en cuenta para participar en tu proyecto, a mí me encantó, y pues nuevamente reitero las felicitaciones y valoro profundamente pues, el trabajo que hiciste. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la doctora Diana González Calderón. Gracias, doctor Esteban. Bueno, pues primero, Jessy, felicidades por haber llegado a este momento. Quiero de veras destacar tu compromiso con este trabajo, siempre activa, siempre dispuesta a escuchar cualquier comentario, al menos por parte, creo que queda claro, de tus tutores, aparte de la doctora Esca. Felicito el trabajo que has llevado a cabo. Y fíjate que me parece que tu trabajo es muy valiente, tu postura ha sido muy valiente también, porque lo que buscas es mover estructuras. Lo que buscas es de alguna manera generar incomodidad en cosas que hemos creído por mucho tiempo que está bien porque así se ha hecho siempre, y no, creo que es momento, y este tipo de estudios de posgrado lo que buscan es precisamente esto: hacernos dar un paso adelante como sociedad, hacernos más críticos frente a lo que vivimos, y por supuesto tener mucha más participación en el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, más conscientes de ello. Es por esto, Jessy, que quisiera por un lado destacar que en esta valentía que quiero señalar, nos pone sobre la mesa el perder el miedo a lo diverso, el perder el miedo a lo diferente, el perder el miedo a trabajar con otras disciplinas. Por eso mencionabas la importancia de lo multi, de lo inter, de lo transdisciplinar, y que lo viéramos más bien, sí, un reto, pero un reto que finalmente traerá un beneficio a todos. Ese enriquecimiento, lo diverso, sería como una palabra que va tomada de la mano. Pero quiero destacar también esa crítica que haces a lo actitudinal, al ámbito de las actitudes, y cómo suman y cómo inciden en todo este escenario de la accesibilidad universal. Finalmente, quisiera cerrar con un comentario. Pusiste en una de las láminas algo que me gustó mucho. Dices: la accesibilidad se vive, se debe vivir. Y en un escenario como en el que estamos, donde has querido incidir tu proyecto de investigación, tiene que caber en este diseño de políticas institucionales donde se muestre esta diferencia. Esta diferencia tiene que venir de las universidades públicas principalmente, y qué bueno que este tipo de temas se pongan sobre la mesa, porque solo así es como las sociedades vamos a ir dando pequeños pasos hacia mejores escenarios donde se haga un respeto a los derechos de todas y de todos. Felicidades, Jessy, y agradezco a la doctora Esca que me haya permitido participar en este programa. Gracias, doctora Diana, y cerramos con la tutora académica, la doctora Esca Solano. Gracias. Bueno, nuevamente, no podemos decir más que felicidades, Jessy. Finalmente concluimos este trabajo que he tenido la fortuna de ir siguiendo paso a paso desde hace un año, y que me ha permitido ver la transformación de una Jessica madura, crítica, que increpa, que se indigna, que a veces nos tocaba llorar junto a todos nuestros corajes que hacemos para que las cosas no avanzan como nosotros quisiéramos, y eso te convierte también en una especie de cómplice, lo cual verdaderamente me permitió ir trabajando desde la profundidad de tu perspectiva, más la suma de tu propia experiencia, porque es muy importante destacar la importancia que tuvieron las prácticas profesionales en el caso de Jessy, y seguramente en el caso de todos los demás, ¿no? Cómo la fue llevando ¿cómo le llaman? Al centro del huracán. Tú estuviste ahí participando en esta unidad de acompañamiento al estudiante, y viendo cómo pues, hay una lucha constante por visibilizar estos temas y por transferirlos en las políticas, pero también hay una serie de barreras institucionales que de alguna forma van impidiendo los avances que nosotros quisiéramos. Entonces, es la suma de lo que tú revisaste a nivel teórico el semestre pasado, que es un poco el escenario ideal de cómo está diseñada la especialidad, pero también es la suma
del conocimiento empírico que mucho se ha demostrado, pero que es realmente valioso. Te tocó vivir, te tocó ver, te tocó incluso estar tras las bambalinas, organizar eventos y ver cómo el discurso está en un lado, pero las actitudes están en otro, y entender desde eso que la parte física es quizá la menos importante, porque el sustento está en lo actitudinal y en lo normativo. Y eso ya te da una mirada completamente radical hacia lo que es la accesibilidad universal. Entenderla desde estas dimensiones y entender dónde están las raíces. Pues muchas felicidades, muy orgullosa de tu trabajo, muy pertinente, y me parece que un trabajo que tendría que ser leído en muchos escenarios dentro de nuestra universidad para poder entender hacia dónde deberíamos de transferir. Muchas felicidades, Jessy. Gracias a Jessica Estefanía y a los comentarios de cada uno de